Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hace pocos días se realizó un nuevo seminario de la Fundación Producir Conservando, de la cual es director nuestro amigo Gustavo Oliverio. Se debatieron y se expusieron temas muy interesantes y sobre todo muy importantes. Entonces me pareció que debían ustedes compartirlo. Y es el motivo por el cual está aquí una vez más, afortunadamente, Gustavo, para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Gustavo? Fernando, ¿cómo estás vos? ¿Qué decís? ¿Todo en orden? Sí. Y más ordenado en las ideas por lo que viene el seminario. Que lo considero. Bueno, en realidad este seminario fue un seminario, a ver, no atípico, sino lo atípico fue que, por un lado, en la convocatoria del seminario la hacíamos nosotros y la hacía el grupo de países productores del sur, GPS, que en la fundación tiene un convenio con GPS de colaboración para actividades de mutuo interés. Vos sabés que GPS es una red importantísima del sector privado que está en los 4 países del Mercosur y que de alguna forma, bueno, acá está coordinada en este momento por Alberto Morelli, pero estuvo Eduardo Serantes siendo el coordinador, bueno, Marcelo Reguna, está muy apoyada en el CARI, en el Consejo Argentino de Relaciones Institucionales, ¿sí? Y ese fue el primer distingo. Normalmente un par de acciones por año hacemos junto con GPS. Y el segundo fue que la Fundación en el 2002 comenzó a hacer proyecciones de producción a 10 años, aquella famosa proyección del 2002 que se hizo al 2010, en realidad no eran 10, era menos, pero en donde se hablaba de una agricultura de 100 millones de toneladas, cuando en ese momento estábamos en 65, 67. Y esa proyección se realiza cada 5 años y se viene chequeando qué es lo que va pasando con lo que uno está proyectando de que pasa. Bueno, entonces se presentaba, este año tocaba, digamos, el hecho de volverla a plantear y se hizo la proyección agrícola y después se sumaron en lo que hace a perspectivas de producción y exportación, lo que nosotros llamamos el complejo agroindustrial ampliado, que es el complejo granario, más carnes, más lácteos, más todas las carnes, lácteos, que son básicamente más del 80 o 85% de las exportaciones agroindustriales en la Argentina. Bueno, esa fue la primera parte del seminario y la segunda parte, a cargo de Marcelo Reguna, de Martín Piñeiro, de GPS, un poco el análisis del contexto geopolítico, la galleta geopolítica que estamos viviendo, guerra del Oriente Medio, una primera guerra el año pasado con Rusia y Ucrania, después Medio Oriente que no termina. Y condiciona cualquier proyección que se haga en base a los datos actuales. Cualquier proyección. Pero bueno, esos fueron los grandes temas. Comienzo planteando un poco el inicio de lo que hablábamos. Lo hemos planteado muchas veces acá, cómo la Argentina pasaba de 65 millones a 70, a 80, a 100, y íbamos planteando desde la Fundación
cada 5 años los horizontes que teníamos. Hoy estamos hablando de que la Argentina está planteando al 2035, a la campaña 34-35, muy cerca de 180 millones de toneladas. O sea, Ujú. es prácticamente multiplicar por 3, no llega a por 3, pero por 2,7 las cifras que ocurrían en el 2002, 2001, digamos, cuando empezamos con las proyecciones. Con lo cual, estamos hablando de una tasa de crecimiento del complejo granario, eso es el complejo granario solamente, eh, muy relevante, muy relevante. Eh, Es la tasa de crecimiento más alta de la historia argentina, me parece, en un sí, periodo sí, así. sí, 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 realmente es una tasa que ha tenido serruchos, ¿no? Como todo, hemos crecido, decrecido. En fin, eso tiene mucho que ver con lo climático también, porque muchas veces el área ha estado estancada. Nosotros hablamos, esto que yo te planteo, de que estamos planteando casi 180 millones, 178 creo que, no me acuerdo exacta la cifra, pero que estamos hablando redondeemos 180 millones de toneladas. Eh, la verdad es que veníamos con un área planchada entre 38 o 36, 37 millones de hectáreas que se sembraban y de ahí nos salíamos. Y la producción se estaba moviendo entre 120 y 142, fue el máximo que teníamos hasta este año, que es un récord. Este año que estamos cerrando, que la campaña está cerrando ahora en el próximo mes, digamos con la final de la cosecha de soja y maíz, cierra con un récord inesperado por cuestiones climáticas positivas, por suerte, y entonces eh, parece mentira, pero hemos crecido punta contra punta enormemente con un gran serrucho modificado por la producción y vinculado a lo climático, y desde el punto de vista del crecimiento a la superficie, ha sido sobre todo en los últimos 10 años, ha sido algo muy estancado, de muy poca Ujú. relevancia al crecimiento del área. Pero no Eso hemos, pero no tiene que hemos, ver. pero no hemos llegado al límite natural. Todavía es posible una expansión geográfica. Todavía es posible una expansión. Nosotros ahora estamos hablando de llegar a 50 millones de hectáreas, 50, 51 millones de hectáreas, de los cuales en realidad ocupadas, hectáreas reales, físicas, son 47, 48, porque hay doble cultivo y demás. Y entonces, hablando de superficies sembradas, se llega a 52 millones, pero de área ocupada específicamente son alrededor de 47, 48. Pero estuvimos muchos años y esto estamos proyectándolo para adelante. Pero en este año que estamos cerrando, estamos muy cerca de 40 millones de hectáreas que se han sembrado, pero veníamos muy estables en 33, 35, 32, 30, y de ahí no salíamos. Recién ahora hemos crecido un poquito y fundamentalmente este año ha sido un año muy, muy benigno desde el punto de vista climático. Nos han aparecido tecnología digamos, mediante todo lo que se usa tecnológicamente en Argentina, digamos, falta mucho todavía por hacer, ¿no? Pero con esta tecnología hemos alcanzado, se está hablando muy cerca de 160 millones de toneladas, cuando se esperaban 148, 150, 152. O sea, hemos estado muy por arriba gracias al clima. Ahora, esto responde, Fernando, a el hecho de no haberse modificado las expectativas de resultados económicos en los últimos años, sumado a problemas de inflación, sumado a problemas macroeconómicos, sumado a la Argentina de los últimos 10 años. Ujú. Estábamos dependiendo del clima, básicamente. Clima bueno, vamos para arriba; clima malo, vamos para abajo. Las 142 millones de toneladas que habíamos tenido durante el gobierno de Macri, creo que fue, también tuvo que ver con un año climáticamente benigno y algo más de superficie sembrada, pero este año también el área creció algo, pero fundamentalmente tuvimos un muy buen año climático, y lo que pensábamos que ocurría, que era una caída de los precios, porque Brasil venía de un récord de producción, Estados Unidos venía de un récord de producción, se choca con los problemas geopolíticos y las guerras, y hace que los mercados
se vuelvan inestables y con precios crecientes de los alimentos en forma fortuita, no por oferta y demanda, sino en forma fortuita por todas las restricciones al comercio que implican y que siguen implicando hoy en realidad, fundamentalmente por la distorsión tremenda que ocurre con los fletes y demás, y las demandas, puntualmente por el tema de la guerra, ¿no? De la guerra de Medio Oriente. Y los precios de los alimentos en el mercado internacional, todo hace pensar que van a seguir subiendo. ¿Nos favorece o por alguno de esos birloques que tiene la vida económica no nos favorece? A ver, yo te diría, en el escenario que teníamos hace 10 años, todos estos precios internacionales crecientes y de demanda creciente y demás, nos era indistinto porque Argentina estaba cerrada a las exportaciones. O sea, cada vez que lo único que hacíamos era mirar el mercado interno y la famosa sustitución de importaciones, nos era indiferente. En este momento es absolutamente al revés. El nivel de demanda de alimentos sigue creciente, el mundo pasa lo que pasa en el mundo, pero el mundo sigue creciendo en PBI per cápita, grandes regiones del mundo siguen creciendo a tasas, no las tasas chinas del 10% anual, pero crecen al 5 o al 5,5 o al 6, crece India, crece todo Asia, todo eso sigue mejorando la calidad de vida de una inmensa población. Y a pesar de la geopolítica. A pesar de bueno, hoy están relativamente, bueno, no están influenciados en forma directa, ni China, ni India, ni parte de Asia con la guerra de Medio Oriente, están obviamente complicados de forma indirecta por todo lo que es importaciones de energía que tienen de esa región. Pero la realidad es que todas esas tasas de crecimiento se van a mantener, se están pensando que se van a mantener, independientemente de que el mundo va a tener un poquito más de inflación y que va a haber algunos problemas como consecuencia de esta guerra enorme, y independientemente del costo de vidas humanas y demás. Bueno, la realidad es que el precio de los alimentos no tiene ninguna mira de bajar, y además hay otro tema, está probado que todos estos países que se incorporan al consumo de alimentos un poquito más sofisticados, producto de su mejora del ingreso salarial y del PBI per cápita, se vuelcan a proteínas, tanto de origen vegetal como de origen animal, que tienen mejores precios, que son de alto valor, que tienen no solo alto valor nutricional, sino que permiten acceder a alimentos más sofisticados, obviamente de mayor calidad y mayor precio. Y bueno, y la Argentina, en forma, yo diría, sorpresiva, porque recién estamos acomodando, como diría como se dice en el campo, acomodando el sulky del ordenamiento más macroeconómico, más de cuentas fiscales, más de los palotes que hemos dicho en algunas reuniones anteriores contigo, de hacer las cosas bien, pero en una etapa muy inicial. Bueno, nos estamos encontrando con una oportunidad única y bueno, y vamos a ver cómo la aprovechamos. Estamos todavía con productos primarios, estamos agregando valor, pero relativamente poco. Hay un complejo agroindustrial aceitero que agrega mucho valor en el caso de soja, de girasol, en fin. También el complejo maíz está agregando valor en biocombustibles y está todo el mundo, digamos, en esta etapa de productividad, mayor cantidad de producción primaria, con tendencia a mayor valor agregado, proteínas vegetales, proteínas animales, mayor, digamos, participación de exportaciones de carne. Lamentablemente la producción de carne está restringida porque la ganadería se achicó en stock y entonces eso no cambia. La cantidad de terneros que nacen por año son los mismos o van a ser un poquito mejor, o además cantidad probablemente en un par de años, si el ciclo se da vuelta, pero lo que está ocurriendo es que se le están poniendo más kilos de carne a las reses que van a frigorífico, y entonces, bueno, hay una excelente perspectiva para la Argentina. Está en nosotros que
que la podamos aprovechar y que digamos, bueno, ¿cómo vamos a salir en la foto? Estos son procesos, no son para un año, ¿no? Son procesos que se tienen que medir en 5 o 10 años. Pero Y estamos en el inicio. el tema del valor agregado me parece fundamental. Sí, a ver, el tema del valor agregado, Fernando, tiene que ver algo con una parte de lo que son las limitantes para que todo esto pueda pasar. Eh, Siempre planteamos desde la Fundación 40 millones de hectáreas y lo que van a ser 50 millones de hectáreas, son inversiones del orden de entre los 25 y los 30 mil millones de dólares anuales que se invierten en gastos directos. ¿Qué son los gastos directos de estos cultivos que decimos que estamos hablando de que van a ser 50 millones de hectáreas? Gastos directos son todos los gastos que tienen que ver con la maquinaria y la siembra y la protección de los cultivos, el costo de las semillas, el costo de los fertilizantes, el costo de los herbicidas, el costo de la mano de obra para que todo se siembre y empiecen a desarrollar los cultivos. No están incluidos los gastos de cosecha, no están incluidos los gastos de transporte, no están incluidos todo lo que viene en la etapa final, porque eso normalmente se deduce del ingreso, ya cerca de la cosecha se deduce del ingreso. Entonces no es inversión genuina, es inversión que achica los ingresos, llamémoslo así. Bueno, estamos hablando entonces de entre 28 y 30 mil millones de dólares. Eso es producción primaria. Cuando uno habla de agregarle valor a eso, a lo que primariamente se genera en la pampa húmeda o fuera de la pampa húmeda en la pradera, digamos, más subhúmeda o en la Mesopotamia o en el NEA, en el NOA, en fin, donde sea, son inversiones de muy alto valor y son inversiones que por otra parte requieren de una infraestructura que muchas veces el país no tiene. ¿No? Fijémonos lo que está pasando ahora con la explosión de la energía y la explosión de lo que soñamos que va a ocurrir con minería. Se encuentran con que no hay rutas, se encuentran con que no hay energía eléctrica, se encuentran con una cantidad de faltantes que son prioritarios. Hoy Vaca Muerta está resolviendo mucho de la falta de infraestructura que tiene, porque las mismas empresas están solucionando los problemas estructurales. La provincia está volcada, la provincia de Neuquén y Río Negro, pero Neuquén fundamentalmente, está volcada a resolver los problemas de infraestructura. Pero aún así hay muchísimo por mejorar y aún así hay muchísimo que se hubiera avanzado en forma más rápida si la infraestructura hubiera estado. Yo digo, hoy toda la infraestructura de procesamiento industrial o agroindustrial está alrededor de Buenos Aires, está alrededor de los grandes centros urbanos, está alrededor de Rosario, de Santa Fe, ciudad, de Córdoba, que en realidad tiene mucho que ver con que ahí es donde estaba la infraestructura y entonces Eso mismo. Una de las causas y fundamentales es que es donde la zona por donde se puede circular. Exactamente. Y mira, es muy parecido a lo que sucedió en los orígenes de nuestra grandeza agropecuaria, porque a medida que el ferrocarril fue introduciéndose en el territorio argentino, era posible producir, porque se llevaban las bolsas con los granos a la estación y entonces de ahí venían a los puertos, lo que sea. No estando el ferrocarril, no valía la pena de cultivar. Y ahora es un retroceso atroz en realidad, ¿no? Bueno, porque tampoco tenemos el ferrocarril como un instrumento tan importante como antes. Por eso, está todo como en el inicio. Hoy estaba leyendo novedades de avances en todo lo que es la adjudicación de las concesiones de las rutas, de los corredores viales, que se está progresando y se está poniendo en marcha una etapa, digamos, digamos, lo que en estos 2 últimos años hemos visto que estaba cerrada la canilla de la obra pública directamente. Aparentemente ahora hay como una instrucción clara a poder empezar tímidamente a por lo menos arreglar y a poner en valor en la infraestructura caminera en lo que sea posible. Se está terminando el tema de
de la hidrovía, que es un tema no menor, se está viendo el tema de la privatización del Belgrano Cargas y volver a los ferrocarriles, pero que son de vuelta, eso es lo que va a permitir agregar valor, pero las inversiones que hay que hacer en infraestructura son muy grandes y no son de un día para otro. Por lo cual entonces el agregado de valor va a ser gradual, va a ser moderado, va a ser potencialmente enorme. ¿Cómo puede ser que la Argentina, con el potencial de producción de leche, de leche de vaca, ¿no? Que tiene, con el stock de ganadería, digamos, vacuna para la producción láctea, está estancada entre 10 y 12 mil millones de litros anuales hace 15 años, 12 años, 14 años? No ha crecido, cuando en realidad uno habla a ver, con los vecinos, con Uruguay, habla con Brasil mismo, bueno, los americanos, los neozelandeses, miran la Argentina y no pueden creer el potencial lechero que tiene, de producción de leche que tiene, esté quieto y no se mueva y no se aproveche la oportunidad. La Argentina debería estar en 20.000, 22.000, 25.000 millones de litros. Estuvo en 10.000, 11.000 sobre fines de los 90, y desde fines de los 90, mirá de lo que te estoy hablando, Fernando, desde fines de los 90, en los 90 se movió de 6.000 a 10.000, principio de los 90, 6.000, se fue a 10.000, 11.000. Quedó en 11, 12, 13 hasta el año pasado. El año pasado creo que llegamos el año pasado, este año que cerró, a 11.000 y pico, 12.000 millones. Y estamos ahí. ¿A qué se puede atribuir, aunque sea genéricamente, este fenómeno tan extravagante? Que cuando no están dadas las condiciones de inversión para actividades de mediano y largo plazo, la ganadería, la lechería, todas las producciones, digamos, que sí van con un agregado valor directo porque no se lleva el tarro de leche a la casa, o digamos, tienen un procesamiento industrial. Son actividades que en realidad requieren, así como digo, 25.000 o 30.000 millones de dólares se invierten en la producción de grano. Si vos sacás la cuenta, por ejemplo, el valor de la hacienda, del capital hacienda que hay circulante, número redondo, 50 millones de cabezas, hoy le tenés que poner a las 50 millones de cabezas, entre que son terneros, novillitos, vaquillona, vaca, adulto, no adulto, pero no menos de 40 o 45.000 millones de dólares que están como capital. Entonces, todas esas inversiones requieren de países que tienen por lo menos de reglas de juego. Lo hemos hablado innumerables cantidad de veces contigo, pero en donde las reglas de juego tienen que tener un cierto reordenamiento y un cierto ordenamiento. La ganadería, por ejemplo, siempre fue en lugar de ahorrar en dólares, se ahorraba en vacas. El campo muchas veces tenía un excedente de ingreso de dólares o de renta de dólares por un buen precio o por una buena cosecha, por lo que sea, y entonces iba o a las mejoras necesarias en el campo, comprar tractores, arreglar alambrados, arreglar la infraestructura, poner algo de infraestructura para que la cosa siga funcionando, y después lo que se llama reserva de valor. ¿Cuál era la reserva de valor típica? La vaca. Y ya mirada a la vaca, no tanto como digamos, valor productivo para pensar en sacarle un ternero cada vez más pesado y en vez de sacarle 0,8 ternero, 0,80 y pico de ternero por vaca, sacarle unos puntitos más, o sea, mejorar productivamente, estaba como que el recurso de valor vaca siempre estaba ahí y la caja en vaca yo la tenía. Como un valor de moneda. Exacto. Entonces, y con el tambo no era tan así, pero no había incentivos. ¿Por qué? Porque estaba demasiado concentrado y muy manejado para mercado interno todo lo que es la parte industria. Entonces, es sabido los problemas que hemos tenido con la lechería en su momento en los últimos 20 años, de cadenas comerciales que se cortaron, que no se pagaban, en fin, la Argentina de los últimos 50 años. Eso en una actividad capital intensivo, mano de obra intensiva, y que genera un marco de incertidumbre muy grande, está estancada la ganadería, está estancada la producción láctea,
los granos han ido mejorando porque de alguna forma son los que estaban más dolarizados y la Argentina exporta el 80% de los granos que produce. Este año va a exportar 120, 130 millones de toneladas sobre 158, 160 que produce. Lo que tenemos de consumo interno de granos es muy poco. En cambio, en el caso puntual de la carne, nosotros comíamos casi 90 kilos de carne vacuna. Hoy se comen 52, 53, y no sé si no se llegó a 48, 50 en su momento. Y se consume más pollo y un poco más de cerdo, y bueno. Pero todo eso es un cambio estructural muy grande que se va a ir dando, este agregado de valor, se va a ir dando con el tiempo. Pero no es algo que ocurre de un día para otro. Por eso cuando uno escucha la mala gestión o los malos resultados que se están mirando en muchos otros subsectores, digamos, de la economía, los textiles, el comercio y otras industrias mayores y industrias menores, también los cambios no son cambios inmediatos, son cambios que requieren una readaptación a una nueva realidad económica, a una nueva realidad del global, ¿no? Porque ha cambiado mucho. El problema sigue siendo la etapa intermedia, el presente. Podemos criticar al pasado, tener esperanzas en el futuro, pero con el presente, ¿qué hacemos? Claro, y el presente, para llegar al futuro, vos necesitas tiempo, necesitas 8, 7, 10 años, depende de qué actividad estés hablando, en donde se puedan mantener, y no estamos hablando de que se mantengan los precios. No, la gente que está en actividades productivas tiene claro que la variable precio es una variable que no la maneja. Pero sí tiene que tener claro que hay otras variables del negocio que tienen que tener, si bien no las maneja, uno no maneja la macroeconomía de un país, pero sí tiene que tener claro de que el país se mueve con ciertas bandas que son, digamos, regla fija, ¿no? Que no se cambian todos los años, todos los meses, que no es hoy para mercado interno y mañana para exportación, que no se cambian las reglas de juego fiscales, las monetarias, las financieras, los condicionantes de abro la economía, cierro la economía, no dejo importar, sí importo y le pongo la CIRA, entonces con eso tengo pequeños lugares de corrupción que me dan la posibilidad de perpetuarme. Bueno, todo eso que ha vivido la Argentina en los últimos años es un dato de la realidad. Y entonces la reacción, que va a ser una reacción, creo yo, que está muy encaminada, habrá que ver si la política deja de ponerle sombra a todo lo que está pasando en la economía, pero política me refiero a todos los ruidos políticos que están habiendo últimamente, y que de alguna forma condicionan la continuidad de la política económica, pero si todo eso empieza a funcionar, son procesos que es un milagro que se está dando, que hayamos prácticamente pasado de 145 millones de toneladas a 160, son casi 10.000 millones sí, no son 10.000, pero son muy cerca déjame pensar, son 30 más 3 por 3, 9, sí, son casi 10.000 millones de dólares de ingresos adicionales por exportación en el complejo granario. Es un disparate de lo que pensábamos. Pensábamos que el último año cerrado, que fue el 24-25, se exportaron del complejo granario 33.000 millones de dólares, y este año, después al año siguiente se exportó más, exportaron 40 y pico, pero este año van a ser, sí, 50, 53.000 millones de dólares, lo cual ya es una cifra realmente relevante, ¿no? Claro, y hay que tomarla muy en consideración también como un elemento de opinión pública, quiero decir, porque el argentino está, que sobran motivos, muy desencantado entre otras cosas, con su destino. Sí. Pero tiene que haber buenas noticias, no solamente buenas noticias para que sea una pequeña cosquilla para suscitar una mínima sonrisa, sino cosas con contenido como esto, y además con contenido de futuro precisamente.
Porque la Fíjate meta vos, de los 180 millones que decías para 2035, pues hay que tenerla desde ahora, saber que si se dan esos pasos, como este de los 50 millones, es algo practicable y que se va a extender a toda la economía si se actúa coherentemente. fíjate vos, en el seminario también, después de presentar la proyección, presentamos dos temas más. Uno que tenía que ver con la sustentabilidad y la necesaria reposición de nutrientes que tiene que tener la Argentina, que no está haciendo, no está reponiendo los fertilizantes, digamos, con los fertilizantes, los nutrientes que se están llevando los cultivos. Tiene que duplicar, fíjate vos qué desafío, tiene que duplicar la cantidad de toneladas que se utilizan de millones de toneladas que utilizan de fertilizantes al 2035. Tiene que pasar de 5 a 10 millones de toneladas que se usan de fertilizantes. Número redondo. Pero fíjate vos que en lo que es el volumen de exportaciones, la Argentina va, según datos del Ministerio de Economía y con los datos que nosotros fuimos cargando, esto que te decía, los 50.000 millones que van a entrar este año, pero en el 35, con estas 180 millones de toneladas, la previsión es que ingresen 60.000 millones de dólares del complejo granos, y si le sumas carnes, si le sumas carnes, digamos, vacuna, lanar, y le sumas lácteos y demás, te vas a ir muy cerca de 80.000 millones de dólares de ingresos anuales. Esa cifra es prácticamente la misma que van a registrar minería y energía en el 2035, según las proyecciones del Ministerio de Economía, funcionando a pleno. Pero esto en la Argentina está funcionando hoy. Hoy aporta 50, 55, 60 mil millones, 50 mil millones del complejo, digamos, granario y el ampliado chico, digamos. Pero lo está aportando hoy, está generando hoy estas cifras, y sin embargo, como vos decís, no está instalado en la sociedad. Hoy la sociedad tiene instalado que se viene la minería y se viene Vaca Muerta, y 8 o 10 grandes empresas de Vaca Muerta con este programa RIGI de un régimen especial para inversiones, digamos, bienvenido que exista, son inversiones de muy largo plazo, ¿no? El RIGI no es ni más ni menos que las reglas de juego económicas y financieras de un país normal. No es que le esté regalando nada a nadie. No tiene un contenido extraordinario. Claro, pero le están diciendo, vamos a ser un país normal y yo te lo aseguro y me comprometo a cumplirlo. Perfecto. Con eso solo se generan estas inversiones, pero que van a exportar en el 2035 lo mismo que va a exportar el complejo agroindustrial en el 2035, pero que ya hoy el complejo agroindustrial exporta 50, 52, o en fin, vamos a ver cuál es la cifra final, este mismo año, hoy. Sí. Entonces todo eso tiene un derrame. Y conteniendo una gran ventaja, y es la distribución, porque la actividad agraria no es una acumulación en unos pocos focos de sus resultados, sino que necesariamente tiene que extenderse, en primer lugar, porque abrumadora mayoría de sus protagonistas son argentinos y tienen que invertir en la Argentina, tienen su capital, que, en fin, que es la tierra, de arado. De Jujuy a Tierra del Fuego. Acá. Y luego la extensión que tiene. Bueno, la Fundación Producir Conservando obtuvo ese dato tan interesante con el economista Lucas Yats, o no, es su padre. Juan Yats. El del empleo. El empleo, la proporción del empleo nacional que depende del campo. 36%. Sí. Bueno, eso también es algo actual. Es actual. Eso sí que forma parte del hoy. Sin duda. Y fíjate una cosa, cuando Juan hizo ese trabajo, la cifra sonó tan elevada que, bueno, hubo ceño fruncido de muchos economistas y de muchas cabezas pensantes en el tema, que dijeron, no puede ser, siempre históricamente
en la producción primaria se movía en el orden del 8 o el 10% del empleo. Pero claro, las metodologías que se utilizaban para medir empleo, antes se medía solamente el trabajo primario, en el campo puntualmente y en forma muy... Después se empezó a considerar el empleo que era indirecto, que estaba vinculado, digamos, a los proveedores de insumos, a los proveedores de... Y después se vinculó a lo que era, lo que Juan llamó en su momento el indirecto 2. Estoy hablando del año 2004. Cuando Juan planteó el indirecto 2, ¿qué era? El indirecto 2 era el derrame que se producía en el empleo público por la existencia de todo lo que era agropecuario y agroindustrial, que requería de un sector público y demás, y por todo lo que tenía que ver con lo indirecto que se generaba por el gasto. Es decir, todos los bienes y la producción que se generaba por el gasto de la producción agrobioindustrial, también generaba empleo, y entonces eso llegaba al 35,6% de empleo. Fíjate que el año pasado a principios de este año, leí un trabajo americano, no me voy a poder... Feed the Economy creo que es una consultora, Feed the Economy, sí, pero no me acuerdo muy bien el nombre. Hizo un trabajo en Estados Unidos de todo el complejo agroalimentario. Y también incluyó la misma metodología del empleo directo, del empleo indirecto tomado por los proveedores, y el empleo no lo llamaba indirecto 2, sino que lo llamaba, bueno, tenía otro nombre, que no me puedo acordar qué. Pero que también era por el gasto y por el empleo público. Y llegó a un 30%. El 30% de la generación de trabajo formal en Estados Unidos tiene que ver con la producción agropecuaria y de alimentos. En ese caso puntual, incluyen a toda la gente que se genera de empleo en el retail, o sea, en todo lo que es supermercadismo y comercio de alimentos, y en todo lo que tiene que ver con cadenas de restaurantes y demás. Con lo cual, de vuelta, volvemos a decir, son cifras, como vos decís, que mueven todo el país, que ocurren en Jujuy y en Tierra del Fuego, según la actividad que tengamos. Bueno, hoy Jujuy está de moda por el litio y por la minería, y seguramente parte de las provincias cordilleranas lo van a estar, y bienvenido que así sea. Podría ser que del otro lado de la cordillera, Chile, el principal motor de Chile sea minero, y nosotros estábamos llenos de condicionantes por la política o por el falso ambientalismo de la mano de la política, que de alguna forma limitaba todo lo demás. Pero bueno, me parece que estamos en un camino distinto, claro, y estas oportunidades evidentemente hay que poder aprovecharlas, ¿no? Mira, a mí me suena parecido a algunos antecedentes históricos, ¿no? Poner hasta 1820. El estanciero no tenía mayor jerarquía económica ni social, ni siquiera en Buenos Aires. Era el comerciante el importante. ¿Y eso por qué? Porque la tierra valía muy poco. Arriesgarse a alejarse de los fortines, poner para el último límite, e invertir aunque fueran ranchos allí, en la vaca cimarrona, era peligrosísimo, entre otras cosas por los malones, y además porque no había salida económica. Es decir, se podía ser terrateniente, y eso no quitaba la categoría de pobre necesariamente. Pero cuando vino primero los saladeros y después todo el desarrollo ganadero que aparejó el agrícola, vino el gran cambio. ¿Pero por qué vino? ¿Por la tierra misma? No, por lo que se hizo sobre la tierra. Sí. Por el trabajo, por la técnica, por el comercio, por el consumo, por el transporte. Es decir, el campo sustenta otras actividades que son la verdadera riqueza. El campo no deja, por supuesto, la tierra no deja de pertenecer a ese conjunto. Sí. Pero no es solamente la tierra. Y ahora eso se está multiplicando, porque para que sea realmente productiva la inversión agraria es necesario
es necesaria una tecnología cada vez más complicada y a la cual se le va siguiendo el ritmo. No, es que y vos imaginate, a ver, doy un ejemplo claro. Gran parte de la industria digamos, del procesamiento, es lo que decíamos hoy, ¿no? Está cerca de los puertos, cerca de las grandes ciudades y demás, con lo cual está obligado el productor primario a mover sus materias primas que valen 300, 200, 400 dólares la tonelada, 600 en el mejor momento de la soja, dólares la tonelada, moverlas 200 kilómetros, 300 kilómetros, 500 kilómetros, 1000 kilómetros si está en el norte y tiene que llegar a las zonas de procesamiento. ¿No tiene mucho más sentido el hecho de procesarlas regionalmente y venir con los productos con valor agregado? Y que los fletes, que son una pérdida de competitividad directa, digamos, general, enorme, en lugar de facturar 300 dólares por tonelada, puedan facturar sobre un producto que vale 1000, 1200 o 3000 dólares la tonelada. Pero se agregó valor afuera, se generó mano de obra afuera, se generó tecnología afuera, se generó gasto, digamos, y desarrollo en el interior. Bueno, todo eso, de vuelta, tiene mucho que ver con esto que vos decías, el valor agregado, y tiene mucho que ver con que la Argentina arranque una nueva etapa, que estamos en el inicio y ojalá se cumplan todas los buenos augurios que hay y los buenos resultados que se están obteniendo, pero que el proceso va a ser lento y por suerte estamos teniendo algunos florecimientos de resultados producto de la bondad climática y ahora acompañada por buenos precios internacionales o razonablemente buenos precios internacionales, que nos permitan ver al resto de la sociedad rápidamente y que eso baje y que el resto de la sociedad verifique que realmente ahí hay un recurso extraordinario, que además en su momento, ¿te acordás? Bueno, la oligarquía vacuna y tantos nombres que usó la política, la bendita política de la Argentina para descalificar sectores digamos, de la economía puntualmente, pero que en realidad, de vuelta, son sectores muy relevantes, muy importantes, generadores de empleo, generadores de un movimiento que, como lo están diciendo las autoridades económicas, va a ser negativo, no va a ser, digamos, central mover la gente del interior al centro, digamos, a los núcleos urbanos, sino al revés, salir de los núcleos urbanos y de los subdesarrollos que tenemos alrededor de las grandes ciudades y volver al interior del país, que es donde se va a generar trabajo, que es donde se va a generar movilidad económica y que es donde es necesario para mejorar competitividad que esto ocurra. Además, yo veo que en el interior muchas de estas iniciativas, que es aprovechar la biomasa con más intensidad, de alguna manera vienen a compensar las deficiencias de la estructura nacional. Por ejemplo, que se trate el maíz, que se obtenga el biocombustible, los derivados que tiene, los alimentos menos comunes para los animales, que es posible realizarlos, claro, con alguna inversión de energía y todo, en el ámbito donde está el cultivo. Eso no hace tan necesario que se recomponga de una manera del todo satisfactoria la red de caminos, por ejemplo. Claro. Bueno, hay que confiar en la inventiva que tiene también el productor argentino, que vaya que se ha demostrado ya, ¿no? Bueno, en el seminario se planteó, por ejemplo, una de las limitantes que tenemos también tiene que ver solo con caminos y transportes y demás, sino con capacidad de almacenamiento. Uno tiene que guardar los granos y la Argentina tiene lo que se llama una capacidad de almacenamiento estática por silos de chapa muy baja. Los silos bolsas se puede considerar un invento argentino. Bueno, fue un invento argentino que nos permitió sortear ese problema y que nos permitió que pudiéramos hacer un cambio tecnológico en la maquinaria agrícola de cosecha, que tiene mucho más capacidad
de cosecha en cuanto a la rapidez de poder levantar rápidamente el cereal que está, que sin el silo bolsa no lo hubiéramos podido hacer. Ahora, de todas maneras, fíjate vos cuánto hemos mejorado y aprovechado que en el año 2001, 2002, cuando hicimos la primera proyección, que había 68, 70 millones de toneladas, no me acuerdo, planteamos las 100 millones de toneladas y dijimos, ojo con las rutas, ojo con toda la infraestructura, digamos, no hay ferrocarril, la hidrovía está ahí atada con alambre y demás. Desde ese momento a hoy, prácticamente no hubo inversiones. Y hoy pasamos de 65, 70 a 160 o a 155 este año. Y no hubo inversiones grandes, no es que estamos llenos de autopistas por todos lados y de caminos en buen estado, los caminos de tierra siguen tan mal como hace 30 años, las rutas siguen tan mal como hace 30 años o han mejorado en algunos casos, se han mejorado algo, pero de vuelta, todo tiene un límite, o sea, si pensamos que si hubiéramos hecho las cosas bien, una vez en un seminario de la Fundación, y te voy a decir cuándo, deben ser no menos de 10 años. Planteamos que si se hubiera en ese momento destinado el 10% de los derechos de exportación que había pagado la Argentina desde el 2001, reimplantación de las retenciones o de los derechos de exportación, hasta ese año, si se hubiera destinado el 10%, se hubieran hecho o hubiera estado disponible para poder solventar el gasto de 10.000 hectáreas de 10.000 kilómetros de autopistas. Fíjate vos de lo que estamos hablando. Sí, y vos decís, sí, el 10%, la magnitud del número, el 10%. Entonces, de vuelta, esas cosas no ocurrieron. No fueron, muchísimo menos del 1% fue al mantenimiento de rutas. Y yo diría, no debe haber ido nada. Fue a gasto de la política y vaya a saber cuánto de todo eso habrá ido a corrupción también. Pero no importa, dejemos de lado eso. Hoy por hoy estamos parados frente a la oportunidad de cambiarlo y de empezar a motorizar una competitividad que rápidamente nos permita poder cambiar estas cifras, poder agregar más valor, poder agregar valor a las exportaciones de la Argentina. Marcelo Regúnaga hablaba de que la Argentina tenía que duplicar y que si las comparabas con Australia o con Nueva Zelanda era triplicar el valor promedio de las exportaciones agropecuarias. Triplicar. Entonces, por el agregado valor, obviamente, por la generación de marcas, por la comercialización con tratados de libre comercio, con otra mirada totalmente del mundo distinta. Bueno, lo bueno, la buena noticia es que está empezando a ocurrir. La mala noticia, como vos decís, bueno, es el pasado que hemos vivido en los últimos años. Y la buena noticia, el presente está marcándonos de que hay alguna oportunidad y que ojalá se haga sólida. Y el futuro depende de nosotros, de vuelta, depende de cuán inteligentes seamos en darnos cuenta de la oportunidad. Estamos reaccionando muy rápidamente con la energía y la minería, pero de vuelta, vamos a pensar, no tengo ni idea, pero voy a decir, hay grandes 15 empresas energéticas que están invirtiendo en Vaca Muerta, el 70 o el 80% de Vaca Muerta. En el caso de la minería, serán la mitad, serán 7, 8, 10. En el sector agropecuario y agroalimentario, son miles. Son miles de empresas. Y no son tan grandes. No son YPFs, entre comillas, o son empresas grandes, la mayoría son pymes. Entonces, el desafío es enorme. No nos olvidemos de una cosa, el gran desarrollo que ocurrió en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Europa y demás, fue de la mano de las comunicaciones, fue de la mano de las rutas, de la vía de ferrocarril, fue de la mano de la movilización de todo lo que se hiciera en los distintos centros urbanos, poblados rurales, o lo que fuere, de distintos.
Fíjate vos una cosa que a mí siempre me llamó la atención. Yo tengo como costumbre seguir muy de cerca el outlook que hace la Secretaría de Agricultura americana, siempre en febrero de todos los años, hace una mirada de los próximos 10 años para la economía agropecuaria americana y para el mundo. Y bueno, antes de la pandemia iba siempre eso ocurre en Washington, iba todos los años a participar de ese outlook, y ahora tecnología mediante se puede ver en directo, digamos, por Zoom o por streaming Sí, sí. o por lo que fuere, ¿no? A mí me llamó la atención en una de las veces, en ese Outlook siempre hay un capítulo más político, en donde han participado secretarios por supuesto está el secretario de Agricultura, por supuesto muchas veces va el secretario de Comercio, por supuesto, bueno, todo lo que tiene que ver con la actividad, digamos, económica vinculado a los agroalimentos y demás. Han estado expresidentes, en una de las oportunidades estuvo Clinton cuando ya estaba muy retirado de su actividad presidencial. Bueno, esa parte muy política, pero hay un panel central en donde habla el secretario de Agricultura y plantea su perspectiva para los próximos, para el año, digamos, o para los próximos 10 años. Y a mí me llamó la atención el hincapié que hizo sobre la necesidad de mejorar la infraestructura ellos lo llaman ruralidad, para la gente que vive en las comunidades rurales. Por supuesto, estamos hablando de comunidades rurales que salen del ejido de las grandes ciudades. Qué sé yo. Chicago está en Illinois, pero Illinois es una máquina de producir alimentos, es uno de los estados más, junto con Iowa, factura más Illinois que Argentina probablemente. Lo estoy diciendo figurativamente, no me acuerdo de los números, pero son enormes economías que dependen de... Y sin embargo, el secretario de Agricultura estaba preocupado por mejorar en Estados Unidos las condiciones de infraestructura para la ruralidad, allá, no solo en caminos y en mejora de caminos internos, sino en comunicaciones, en electricidad, en conectividad, que tenían que tener acceso a toda la conectividad y que tenía que ser prioritaria la inversión para que en esos lugares hubiera conectividad antes que en los grandes centros urbanos. Bueno, toda esa gran movida tiene como resultado la radicación de industrias que se dan en el interior. Se dan en el interior. Yo no me olvido, la Universidad de Purdue en el estado de Indiana, que está en un pueblo que se llama Lafayette, que está en la mitad de la distancia de Chicago con Indianápolis. En la mitad que está la Interstate 65, en la mitad está la Universidad de Purdue, que es una universidad eminentemente agropecuaria y en realidad ingeniería es la estrellita de la Universidad de Purdue, pero en donde la parte agropecuaria es muy pesada. Bueno, Lafayette, el pueblo de Lafayette, tiene uno de los industrias de molienda húmeda de maíz más relevantes de Estados Unidos, que es de Coca-Cola, digamos, o de las fábricas de sacarosa y demás. Tiene la fábrica más importante, una de las más importantes que tiene Caterpillar, para grandes maquinarias. Caterpillar está en Lafayette. Está Datsun, la fábrica japonesa de automóviles, con una fábrica monstruosa que se ve desde la autopista en el medio del campo. Ahora, eso es gracias a la infraestructura que tiene. ¿Cómo se instala Caterpillar? Cuando estoy hablando de Caterpillar son un par de kilómetros que en el acceso a Lafayette, sobre mano izquierda está la fábrica, un par de kilómetros es la parte de infraestructura de la fábrica y tiene, por supuesto, otros centros. Entonces, bueno, para que todo eso ocurra, fue necesario el desarrollo de infraestructura. Y eso es lo que, en la medida que empezamos a tener esa infraestructura acá, la erradicación de industrias que van a agregarle valor va a ocurrir, inexorablemente va a ocurrir, y de una u otra forma no solo es la generación de empleo, sino que tiene que ver con la mejora en la movilidad social y económica de cada una de esas Eso localidades. es el mañana, pero que ya está empezando hoy.
Exactamente. Te agradezco mucho esta nueva colaboración con el programa y por supuesto lo tomo también como algo de orden hasta emocional, porque todo esto que decís es un compromiso con el destino de la nación argentina. Yo creo que sí. Si bueno, un vamos a placer, hablar Fernando, en como serio siempre. y solemnemente, hay que hablar así. Muchas gracias otra vez, Gustavo. Gracias a vos por el llamado. Un abrazo. Hoy hemos hablado nuevamente con Gustavo Oliverio. Nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 227 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.